Hola, ¿qué tal? Bienvenido nuevamente a este espacio del repaso de la lección, un espacio preparado especialmente para ti, en el cual analizaremos los elementos más importantes de cada lección. Así que estamos en la lección número 2, estamos iniciando el trimestre, es un tema muy importante, muy interesante. La lección número 2 se titula El Pentecostés y vamos a comenzar leyendo el texto de memoria. Lo encontramos en Hechos capítulo 2 versículos 32 y 33 y dice así: A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Así que muy bien, esta semana vamos a tocar tres aspectos importantes. La primera parte la he titulado La manifestación del Espíritu Santo y vamos entonces a analizar este aspecto del Pentecostés. ¿Qué significa la palabra Pentecostés? Bueno, esta palabra viene del griego Pentecosté, que era el nombre usado por los judíos que hablaban griego para la fiesta de las semanas. El término significa quincuagésimo y se usaba para la fiesta celebrada en el 50º día desde la ofrenda de las espigas de cebada en el primer domingo después de la Pascua. Así que pasando 50 días después de ese primer domingo después de la Pascua se celebraba esta fiesta especial, una fiesta de acción de gracias, una fiesta de alegría, y en esa fiesta los israelitas llevaban delante del Señor una ofrenda con las primicias de las espigas que habían cosechado, así que era una fiesta muy especial. Y entonces esta fiesta llegó a ser un símbolo apropiado de aquella primera cosecha de la iglesia cristiana, cuando justamente se cumplió la promesa de la venida del Espíritu Santo. Y en un solo día, como lo señala Hechos capítulo 2 versículo 41, se bautizaron 3,000 personas. Así que de ahí viene entonces el término Pentecostés, así que es un término relacionado directamente con el Espíritu Santo. Así que conforme a la orden de Jesús, los creyentes se quedaron en Jerusalén esperando el cumplimiento de esta promesa: oración ferviente, arrepentimiento sincero, de corazón, unánimes, juntos. Y entonces fíjense lo que dice el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles y los versículos 1 al 3. Dice así: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Aquí está esta manifestación del Espíritu Santo, un estruendo como de un viento recio que llenó toda la casa, y entonces dice que aparecieron lenguas como de fuego y se posaron sobre cada uno de los discípulos. En la Biblia, de hecho, encontramos el viento y el fuego relacionados con una teofanía, es decir, con una manifestación de la presencia de Dios. Es lo que usualmente encontramos en el Antiguo Testamento. Justamente eso es algo interesante. Desde el mismo libro de Génesis, el capítulo 1 y el versículo 2, se nos señala que el Espíritu Santo estaba activo desde el momento de la creación. Y a lo largo del Antiguo Testamento podemos encontrar algunos textos bíblicos que señalan la obra del Espíritu Santo en esta tierra. Así que esta actividad del Espíritu Santo no está, por decirlo así, no era una actividad exclusiva del Nuevo Testamento. Ya en el Antiguo Testamento la Biblia claramente habla de la obra del Espíritu Santo y lo asocia con el viento y con el fuego también. En el Nuevo Testamento el mismo Juan habla del Espíritu Santo, señala a uno que vendría, al Mesías venidero, y que él bautizaría justamente con el Espíritu Santo. El mismo Jesús más adelante otorga justamente, se refiere justamente al Espíritu Santo. En Lucas 24:49 lo voy a leer, y dice: ciertamente
yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Así que el mismo Jesús manifiesta también el aspecto del Espíritu Santo, y en el ministerio de Jesús también el Espíritu Santo es manifestado. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando los apóstoles reciben el poder del Espíritu Santo? ¿Cómo es que se manifiesta? Ya dijimos, como un viento recio y a través de llamas de fuego se manifiesta. ¿Y cuál es el resultado entonces? Si seguimos leyendo ahí en Hechos capítulo 2, el versículo 4 dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron ¿a qué? A hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablaran. Así que el Espíritu Santo se manifestó empujando o guiando a los discípulos para hablar, capacitando, empoderando a los discípulos para hablar en otras lenguas. Eso es algo muy importante. Era como la manera en que se comenzaba entonces, a través de este don de lenguas, se comenzaba a lanzar la misión mundial de esta iglesia que recién estaba naciendo. Los discípulos necesitaban cruzar las fronteras del idioma. En ese momento en Jerusalén había judíos que vivían en otras regiones y que por estar en otras regiones alejadas de ese entorno no hablaban el idioma de los judíos, la lengua de los judíos. Así que el Espíritu Santo tomó posesión de los discípulos y entonces comenzaron a hablar en lenguas de tal manera que todos los que estaban presentes les escucharon y les entendieron cuando hablaban en su propia lengua. Este es un aspecto muy importante. Ahora, este don de lenguas se refiere justamente a idiomas específicos. El término que se usa ahí en el libro de los Hechos, en capítulo 12, el versículo 4, el término glosa, y se explica en el versículo 6, porque el 4 dice, todos fueron llenos del Espíritu y comenzaron a hablar en otras lenguas. Ese término glosa se refiere a un lenguaje, al lenguaje de una nación o una región. Y el versículo 6 se explica mejor. Al oír este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Y en los versículos 9 en adelante inclusive hace una lista de todas las naciones de las cuales provenían estos judíos, haciendo referencia específica a que eran lenguas o lenguajes de aquellas naciones. Así que el Espíritu Santo se manifiesta y los discípulos comienzan a hablar en lenguas. Aquí está entonces la obra manifiesta del Espíritu Santo. La segunda parte la he titulado Jesús es exaltado. En esta segunda parte entonces podemos ver que la gente, cuando ve la manifestación del Espíritu Santo y ve a los discípulos hablar en lenguas, comienzan a decir algunos, no, pues es que inclusive llegaron a decir que estaban borrachos. Así que el apóstol Pedro aprovecha y se levanta y da este famoso discurso. En el versículo 15 dice, pues estos no están borrachos como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, pero esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. El apóstol Pedro hace referencia a la profecía de Joel, el capítulo 2. Así que ahora el apóstol Pedro divide su sermón en tres aspectos. En primer lugar, él señala o interpreta a Joel 2 de los versículos 28 al 32 y señala que hay un cumplimiento en ese momento. Pedro tiene la intención de enfatizar la relevancia histórica de ese acontecimiento para la iglesia. Aunque el Espíritu Santo había estado ministrando a lo largo de la historia, en ese momento el Espíritu Santo había sido derramado de manera especial por el cumplimiento de la promesa que Jesús hubiese hecho. La segunda parte del discurso de Pedro, ahora él se concentra en los eventos de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Ahí en el versículo 22 el apóstol Pedro dice, israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros
mismos sabéis. Y él señala que fue entregado y que finalmente fue muerto. Pero en el versículo 24, el apóstol dice: y Dios lo levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Así que el apóstol Pedro se concentra específicamente en la resurrección como el evento o el elemento decisivo en la historia del Evangelio. Lo que Pedro establece es que Jesús no fue un hombre ordinario. Como Jesús era el Mesías, él no podía ser detenido por la muerte. Así que la resurrección de Jesús se convierte entonces en la muestra más plausible de que Jesús realmente era el Mesías. Y un tercer aspecto en ese gran sermón que lo encontramos a partir del versículo 33, es que ahora Pedro habla de la exaltación de Jesús. Fíjense lo que dice el versículo 33. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Así que el apóstol Pedro explica el derramamiento del Espíritu Santo a la luz de la exaltación de Jesús a la diestra del Padre, recibiendo o entrando a una posición de autoridad, a una posición de honor. Entonces ahora lo que el apóstol Pedro señala es que la obra de Jesús en la cruz necesitaba ser aceptada por el Padre. Así que la exaltación de Jesús era la condición necesaria para que el Espíritu Santo descendiera sobre su iglesia. ¿Por qué? Porque esa exaltación de Jesús significaba que el Padre había aprobado la obra hecha en favor de la humanidad en la cruz del Calvario, incluyendo la derrota del gobierno de Satanás. Así que este aspecto es un aspecto muy importante. ¿Por qué? Porque con la entrada del pecado en el universo y en este mundo, Satanás había puesto en entredicho la naturaleza del carácter de Dios. Así que la cruz no solamente vino, Jesús no solamente vino a ofrecerse en la cruz para salvar al hombre, sino que también la obra de la cruz tenía como objetivo vindicar el carácter de Dios y el gobierno de Dios delante del universo. Lo que para los ojos que estaban expectantes en la cruz parecía una derrota porque estaba Jesús muriendo en una cruz, para el plan de salvación era realmente la victoria, porque fue la muerte en la cruz la que permitió obtener la victoria sobre Satanás y sobre el pecado. Así que Jesús asciende al cielo, el Padre acepta ese sacrificio y como respuesta se cumple la promesa y desciende el Espíritu Santo sobre su iglesia. Muy bien, la última parte es el resultado de la obra del Espíritu Santo. Y leo el versículo 37 y 38. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que las palabras de Pedro ahora llegan a los oídos de la gente y el Espíritu Santo hace esa obra transformadora y el corazón es compungido. Entonces ahora Pedro les invita a arrepentirse y a ser bautizados para que reciban el perdón del cielo y reciban el poder del Espíritu Santo. Así que aquel que se arrepiente y se bautiza recibe dos cosas: el perdón de sus pecados y el don del Espíritu Santo. De hecho, desde la época de Juan el Bautista, el arrepentimiento es asociado con el bautismo. Vean lo que dice Marcos 1.4, lo voy a leer. Marcos 1.4 dice: Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Entonces, ¿cuál fue el resultado
de la obra del Espíritu Santo en ese momento, en el día del Pentecostés, pues entonces dice la palabra de Dios que muchos fueron bautizados. Ese día se unieron como 3,000 personas, dice ahí el versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hay un aspecto muy interesante, y es que el bautismo entonces se convirtió en una expresión de arrepentimiento, un rito que simboliza el lavamiento de los pecados, un rito que significa una regeneración producida por el Espíritu Santo. Ahora, ¿pero quién es el que da el arrepentimiento? Esto es algo muy importante en este contexto. El arrepentimiento, al igual que la fe, es un don de Dios. Pero como todos los dones, se lo puede aceptar, pero también se lo puede rechazar. Es decir, cuando una persona se arrepiente es porque ya Dios ha obrado en su corazón. Entonces, esas fueron las primicias ahora para la iglesia. Esa fue la primera cosecha. Por eso el Pentecostés, o por eso lo que ocurrió en esa ocasión bajo la obra del Espíritu Santo se relaciona con esta fiesta del Pentecostés, porque fueron los primeros frutos para la iglesia, 3,000 personas. Muy bien, entonces vamos a concluir con esta lección tan maravillosa, el derramamiento del Espíritu Santo, la obra del Pentecostés. Ahora esa obra del Espíritu Santo está prometida para nosotros hoy. Va a haber un segundo Pentecostés, va a haber un derramamiento del Espíritu Santo, y como fruto de ese derramamiento del Espíritu Santo, muchas personas van a llegar a los pies de Cristo Jesús. Pero ¿qué fue lo que ocurrió con los creyentes de esa época? Quienes recibieron el Espíritu Santo no solamente recibieron el perdón de sus pecados, al recibir el don del Espíritu Santo, ellos también fueron ahora utilizados por el Espíritu Santo para el servicio de la iglesia y para predicar el Evangelio y traer a otras personas a los pies de Cristo Jesús. Así que ese mismo Espíritu Santo está prometido para nosotros hoy, para que también nosotros lo pidamos, oremos por ese derramamiento del Espíritu Santo y nos preparemos para que también nosotros podamos ser instrumentos y muchas almas y muchas personas a través de nosotros puedan llegar a los pies de Cristo Jesús. Muy bien, la lección de esta semana ha sido una lección maravillosa. Se nos invita entonces a procurar, a pedir, a orar por el Espíritu Santo, para que podamos también nosotros experimentar un Pentecostés en nuestra vida y en la vida de la iglesia. Dios te bendiga. Soy el pastor Yolman Méndez y es un placer haber estado contigo. No olvides dar me gusta y seguirnos en Facebook en www.facebook.com/tiempo de saber.